El olor a lavavajillas industrial y a frijoles refritos era denso en la zona de servicio. Estaba sentado en una silla plegable de metal que tenía una pata ligeramente chueca, frente a una mesa cubierta con un mantel de plástico blanco que ya mostraba manchas de salsa y marcas de vasos húmedos. A 15 metros de distancia, al otro lado de las puertas batientes de madera tallada, un ensamble de cuerdas tocaba música clásica mientras 300 invitados brindaban con champán. Desde mi posición, cada vez que un mesero abría la puerta de un empujón para salir con bandejas vacías, podía ver el resplandor de los candelabros de cristal iluminando el patio central de la hacienda. Esos candelabros colgaban de vigas de mezquite que yo mismo había lijado, curado y barnizado a mano durante los últimos 3 años. Mi tía Sara había decidido que mi lugar en la boda de su hija Valeria no estaba entre la familia, ni siquiera en las mesas del fondo del jardín. Según ella, la familia del novio era gente de mucha influencia, políticos y empresarios de la capital, y mi presencia, con mis manos callosas, mi traje de corte barato y mi inevitable tendencia a hablar de presupuestos de obra y materiales de construcción, no encajaba con la imagen de aristocracia rural que ella quería proyectar. Me dijo que necesitaba a alguien de absoluta confianza, supervisando que el personal de banquetes no robara las botellas de licor caro y que los generadores de electricidad no fallaran. Esa fue su excusa. La realidad, y ambos lo sabíamos, era que yo era un recordatorio incómodo. Yo era el hijo de la hermana que tomó malas decisiones, el sobrino huérfano que Sara había recogido por obligación moral y al que nunca dejó de cobrarle la factura emocional. Lorenzo, el capitán de meseros, y un hombre con el que había trabajado codo a codo en la reconstrucción del sistema de drenaje de la propiedad, se acercó a la mesa. Traía un plato con pechuga de pollo rellena y crema de poblano, exactamente lo mismo que estaban sirviendo allá afuera, pero servido en losa gruesa de cocina. Lo puso frente a mí, sin decir una palabra, pero su mirada estaba llena de una lástima que me revolvió el estómago más que el hambre. Me palmeó el hombro, acomodó su corbata de moño y volvió al combate del servicio. Tomé el tenedor y corté un pedazo de carne. Estaba frío. Mientras masticaba, miré hacia el techo de bóveda catalana del pasillo de servicio. Recordé el día que casi me rompo 2 costillas instalando el andamio para restaurar ese arco. En ese momento no sentí rabia. Sentí una claridad absoluta y helada. Sara había cruzado una línea que ella misma no entendía, porque ella solo veía el prestigio social, pero ignoraba por completo la estructura legal y financiera que sostenía las paredes de la realidad que estaba presumiendo. La hacienda San Clemente había estado en ruinas durante 2 décadas. Perteneció a la familia de mi madre y de Sara, los Orozco, pero los malos manejos de mi abuelo la dejaron sepultada en embargos, deudas fiscales y un deterioro estructural que la convertía en un peligro. Cuando yo terminé la carrera de arquitectura con especialidad en restauración de patrimonio, Sara me hizo una propuesta que parecía un acto de generosidad suprema. Ella pagaría los impuestos atrasados para liberar las escrituras y yo pondría el trabajo técnico, el diseño y mi tiempo para levantarla. Me convenció de que era un proyecto familiar, un legado. Lo que no me dijo entonces y que yo descubrí mucho tiempo después, cuando ya había invertido todos mis ahorros, los préstamos a mi nombre y 4 años de mi vida, era que ella había puesto la propiedad a nombre de una sociedad anónima donde ella tenía el control mayoritario dejándome a mí con un porcentaje simbólico. Yo había estado financiando y construyendo el imperio de mi tía, bajo la promesa verbal de una copropiedad igualitaria. Durante los últimos meses antes de la boda, el comportamiento de Sara se había vuelto frenético. La familia del novio, los Castañeda, no solo traían dinero, traían conexiones para desarrollos turísticos. Sara vio en la boda la oportunidad perfecta para mostrar la hacienda no como un hogar, sino como un negocio en funcionamiento. Firmó un preacuerdo de arrendamiento comercial por 99 años con el grupo hotelero de su nuevo consuegro. Planeaban transformar la hacienda, que yo había restaurado respetando cada técnica original del siglo XIX, en un hotel boutique de lujo. Para hacer eso necesitaban demoler los antiguos corrales, perforar muros protegidos
e instalar amenidades modernas que destruirían el valor histórico del lugar. Cuando le reclamé un mes antes de la boda, me miró con esa sonrisa condescendiente que usaba desde que yo tenía 10 años. Me dijo que yo no entendía de negocios de altura, que mi trabajo de albañil glorificado ya había terminado y que me daría una compensación justa cuando el contrato se concretara, siempre y cuando no hiciera ruido y me comportara. Comportarme significaba exactamente lo que estaba haciendo ahora. Comer en la cocina, oculto a los ojos de los inversionistas, fingiendo ser un empleado más. Lo que Sara no sabía era que, como arquitecto responsable de la obra, yo había acudido directamente a las instituciones federales para lograr el rescate. Las paredes de la hacienda no estaban sostenidas solo por piedra volcánica y argamasa, estaban sostenidas por normativas que ella desconocía por completo. A la medianoche, la fiesta alcanzó su punto más alto. Lorenzo pasó por mi lado y me entregó una taza de café negro. Le pregunté cómo iban las cosas. Me dijo que el consuegro de Sara acababa de hacer un brindis anunciando la fusión de las dos familias y el inicio de las obras del nuevo hotel para el mes siguiente. Sara había llorado de emoción ante todos. Asentí, le di las gracias a Lorenzo por la cena y me levanté. Caminé por el patio trasero, lejos de la música y las luces, hacia el pequeño cuarto de herramientas que había sido mi oficina y mi hogar esporádico durante la restauración. Abrí mi maletín. Adentro había una carpeta con copias selladas, pero los originales estaban seguros en la ciudad. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Yuridia. Ella era una funcionaria técnica del Consejo de Preservación Histórica Estatal, una mujer estricta y meticulosa con la que había trabajado durante meses para documentar cada hallazgo arqueológico en la propiedad. El mensaje era breve y confirmaba nuestra cita para el martes a primera hora. El domingo fue un día de resaca colectiva y desorden. Los camiones de banquetería se llevaron sus cosas, dejando el césped pisoteado y un rastro de basura. Sara caminaba por los corredores en bata de seda, dando órdenes a los empleados de limpieza, con la arrogancia de quien ya se siente millonaria. Cuando me vio recogiendo unas herramientas cerca de la fuente central, se acercó. Tenía ojeras, pero sus ojos brillaban de triunfo. Me felicitó por haber mantenido un perfil bajo. Dijo que los Castañeda habían quedado fascinados con la propiedad y que el jueves nos reuniríamos en la notaría de su abogado para firmar los últimos documentos del fideicomiso comercial. Mencionó de pasada que había un papel que yo debía firmar, una formalidad de renuncia a mis derechos de obra, para que el nuevo equipo de arquitectos del grupo hotelero pudiera entrar a trabajar sin trabas legales. A cambio, me prometió un cheque por una cantidad que, aunque sonaba grande, no cubría ni la mitad de los materiales que yo había pagado de mi bolsillo, por no hablar de mi trabajo. Le dije que nos veríamos el jueves en la notaría. No discutí. Mi silencio la hizo sentir segura. El martes por la mañana manejé hasta las oficinas de la Delegación de Patrimonio Histórico. Yuridia me recibió en su escritorio, rodeada de planos y expedientes. Le entregué el memorándum oficial que me había pedido. Durante el último año, para poder financiar la costosa restauración de los frescos originales de la capilla y consolidar los cimientos, yo había gestionado un fondo federal de rescate de patrimonio. Sara firmó los documentos iniciales de solicitud sin leerlos, confiando en que solo eran trámites burocráticos para obtener dinero gratis del gobierno. Pero Yuridia y yo habíamos inscrito la propiedad bajo el régimen de protección estricta. El fondo federal no era un préstamo, era un fideicomiso cultural a mi nombre como perito restaurador. El contrato estipulaba claramente que cualquier alteración comercial, arrendamiento o modificación estructural sin la autorización expresa del instituto y del arquitecto titular del proyecto, es decir, yo constituía un delito federal y anulaba de inmediato cualquier derecho de propiedad de la sociedad anónima de Sara, revirtiendo la administración del inmueble al Estado. Yuridia revisó el aviso de intención de arrendamiento comercial que yo había conseguido semanas atrás, firmado por Sara y el padre del novio. Negó con la cabeza, ajustándose los lentes. Me explicó que lo que mi tía estaba intentando hacer era vender aire. La hacienda, en términos legales de desarrollo, estaba blindada.
No se podía construir un hotel, no se podían demoler los muros, y lo más importante, Sara no tenía la autoridad para ceder la explotación comercial a terceros sin mi firma en un expediente que pasara por 3 comités gubernamentales distintos, algo que jamás aprobarían. Yuridia imprimió las certificaciones de la declaratoria de patrimonio, les puso los sellos oficiales en relieve y los metió en 3 sobres institucionales gruesos, de color manila. Me entregó los sobres. Me dijo que el instituto enviaría una notificación formal por correo certificado a la sociedad anónima en los próximos días, pero que esos documentos eran la prueba irrefutable de la condición del inmueble. El jueves llegó con un calor seco y sofocante. La oficina del abogado de Sara, el licenciado Vargas, estaba ubicada en el último piso de un edificio moderno de cristal que contrastaba absurdamente con la arquitectura colonial que pretendían explotar. Cuando entré a la sala de juntas, el ambiente era festivo. Sara estaba vestida con un traje sastre impecable, sentada a la cabecera de una larga mesa de caoba. A su derecha estaba su hija Valeria, recién regresada de su corta luna de miel, luciendo bronceada y aburrida. Al otro lado de la mesa estaban el señor Castañeda, su equipo de abogados corporativos y 2 arquitectos de su firma constructora, que ya tenían desplegados unos planos sobre la madera brillante. El licenciado Vargas organizaba carpetas con contratos. Me indicaron que me sentara en una silla al final de la mesa, lejos de los documentos importantes. Era la misma dinámica de la boda, el mismo desprecio silencioso. Sara tomó la palabra, agradeció a todos por su visión y habló del gran futuro que le esperaba a la familia. Luego el señor Castañeda tomó un bolígrafo de oro, habló sobre las proyecciones de ganancias del nuevo hotel y firmó el contrato de arrendamiento y la transferencia de fondos inicial. El ambiente era de pura celebración. El abogado Vargas deslizó entonces una hoja suelta hacia mi lado de la mesa. Era el finiquito, una hoja simple donde yo declaraba que había recibido un pago por servicios de albañilería y mantenimiento y renunciaba a cualquier reclamación futura sobre la hacienda San Clemente. Todos me miraron. Esperaban que tomara la pluma barata que dejaron junto al papel, firmara rápidamente y me retirara por donde había venido. En lugar de eso, abrí mi maletín y saqué los 3 sobres manila con los sellos federales. El sonido del papel grueso golpeando la madera rompió el silencio complaciente de la sala. Le pasé el primer sobre al arquitecto jefe de los Castañeda, le pasé el segundo al señor Castañeda, el tercero lo deslicé hasta el abogado Vargas. Sara me miró con el ceño fruncido, una mezcla de irritación y confusión. Me preguntó qué estaba haciendo y me ordenó que firmara de una vez. No le contesté a ella. Me dirigí al abogado de los Castañeda. Le sugerí que antes de transferir los fondos a la cuenta de mi tía, revisaran el contenido de los sobres. El abogado Vargas fue el primero en romper el sello del suyo. Sacó el dictamen de declaratoria de patrimonio. Mientras leía, su postura se fue hundiendo. El arquitecto del grupo hotelero revisaba las restricciones de uso de suelo y los planos anexos con los sellos del Instituto de Conservación. El color abandonó el rostro del arquitecto. Se giró hacia su jefe, el señor Castañeda, y le susurró algo al oído señalando un párrafo resaltado en el documento. Castañeda abrió su propio sobre, leyó rápidamente y luego miró a Sara con una expresión de frialdad absoluta. Castañeda preguntó en voz alta, dirigiéndose a Vargas, si aquello era una broma. Preguntó cómo era posible que le estuvieran arrendando una propiedad para desarrollo turístico, que estaba catalogada como zona de conservación federal intacta, donde estaba prohibido incluso cambiar el color de la pintura de la fachada sin autorización del gobierno. Sara intentó intervenir riendo nerviosamente, diciendo que eso seguramente era un error burocrático, un trámite viejo que no tenía importancia, un pretexto de las autoridades para pedir sobornos. Afirmó que ella era la dueña y que en su propiedad ella mandaba. Fue entonces cuando hablé. Mi voz sonó tranquila, casi monótona, llenando el espacio con la misma precisión que usaba para medir la tensión de una viga. Expliqué que no era un error. Expliqué que el fondo de rescate que salvó la hacienda del colapso y del embargo del banco se gestionó bajo un fideicomiso cultural. Detallé cómo ese fideicomiso estipulaba que la propiedad
no podía ser objeto de lucro comercial intensivo, que no se podía construir obra nueva en el perímetro y que cualquier intento de enajenación sin la firma del perito responsable constituía un fraude. Y aclaré que el perito responsable, el custodio legal del inmueble ante el gobierno federal, era yo. El abogado Vargas intentó defenderse argumentando que la sociedad anónima de Sara era la propietaria registral. Le respondí que revisara la cláusula octava del documento en sus manos. Al firmar la solicitud de fondos federales, Sara había cedido voluntariamente los derechos de uso de suelo al fideicomiso durante los próximos 50 años a cambio del capital de restauración. La sociedad anónima era dueña de las piedras, pero no podía hacer absolutamente nada con ellas sin mi autorización y la del instituto. Y yo, por supuesto, jamás autorizaría la demolición de un lugar que había reconstruido con mis propias manos para que hicieran un hotel de paso con ínfulas de exclusividad. La sala se sumió en el caos. El señor Castañeda se puso de pie de un salto, arrojando el contrato de arrendamiento que acababa de firmar. Le gritó a Sara acusándola de intento de fraude y de hacerle perder el tiempo a su equipo legal. Los abogados de Castañeda empezaron a recoger sus cosas frenéticamente, advirtiendo a Vargas sobre las demandas por daños y perjuicios que interpondrían esa misma tarde. Valeria comenzó a llorar, quejándose de que esto iba a arruinar su posición con su nueva familia política. Sara, pálida y temblorosa, me miraba como si fuera un extraño. Me exigió a gritos que retirara esos documentos, que explicara que todo era un malentendido, que yo trabajaba para ella. El abogado de Castañeda detuvo a su cliente antes de salir por la puerta. Se volvió hacia Vargas y le dijo que la transferencia de fondos quedaba cancelada de inmediato y que el contrato era nulo por vicios ocultos y dolo. La puerta se cerró de un portazo, dejando solo a la familia en la sala. Sara se desplomó en su silla, respirando con dificultad. Sabía perfectamente lo que significaba la cancelación de ese contrato. Había adquirido deudas millonarias para financiar la boda de Valeria, convencida de que el adelanto del arrendamiento cubriría todos los gastos. Además, el costo de mantenimiento mensual de la hacienda restaurada era altísimo, y sin el dinero de los Castañeda, la sociedad anónima caería en bancarrota en cuestión de meses. Me levanté de mi silla despacio, recogí la pluma barata que me habían dejado, la guardé en mi bolsillo y cerré mi maletín. Sara me miró con lágrimas de furia, diciéndome que yo no tenía derecho a hacerle eso, que ella me había dado un techo cuando no tenía a dónde ir, que yo le debía lealtad. La miré a los ojos y le contesté con la verdad. Le dije que yo le había pagado ese techo con creces. Lo pagué con mi juventud, con mis ahorros, con mis pulmones llenos de polvo de piedra y cal. Lo pagué construyendo un monumento a su vanidad, pero la hacienda no le pertenecía a ella, le pertenecía a la historia y, en el papel, a mi custodia. Le sugerí que hablara con su abogado sobre cómo liquidar la sociedad anónima antes de que el gobierno iniciara un proceso de expropiación por abandono, porque yo no iba a pagar ni un peso más de mantenimiento. Salí de la oficina del abogado y bajé al estacionamiento. El calor de la calle se sintió diferente, ligero, como si finalmente hubiera ventilación. Manejé de regreso a la hacienda. Al llegar, el lugar estaba en un silencio profundo, casi reverencial. Caminé por el pasillo de servicio, pasé por la cocina vacía y abrí las puertas batientes de madera. Entré al patio central. Ya no había candelabros de cristal prestados, ni mesas elegantes, ni invitados fingiendo amistades. Solo estaba la piedra desnuda, los arcos firmes y el olor a tierra seca. Fui al cuarto de herramientas, saqué un formón y una lija. Me acerqué a uno de los marcos del zaguán principal que aún necesitaba trabajo y empecé a tallar. La madera respondió bajo mis manos, fuerte y segura. Por primera vez en muchos años, supe que estaba construyendo algo que realmente permanecería. El eco en los pasillos de la hacienda cambió durante las semanas siguientes. Sin la presión de la boda y sin las visitas constantes de los contratistas del grupo hotelero, el lugar recuperó una respiración pausada. Sin embargo, en la ciudad, la tormenta apenas estaba cobrando fuerza.
El licenciado Vargas, demostrando que su lealtad estaba atada únicamente a los honorarios que Sara ya no podía pagarle, renunció a representarla a los 15 días del desastre en la notaría. Me enteré de esto porque Lorenzo, el capitán de meseros que seguía en contacto con el personal doméstico de mi tía, me llamó un martes por la tarde. Me contó que embargadores habían llegado a la casa de Sara en la capital para llevarse 2 de sus camionetas. La deuda con los banqueteros, los floristas y la agencia de planeación de eventos de la boda de Valeria estaba a su nombre, y sin el anticipo millonario de los Castañeda, los cheques que Sara había emitido rebotaron uno tras otro. Yo continué con mi rutina. Me levantaba a las 5 de la mañana, preparaba café de olla en la cocina de servicio y me dedicaba a la consolidación de los frescos en la capilla. El trabajo manual era mi forma de anclarme a la realidad mientras el mundo de cristal de mi tía se hacía pedazos. Yuridia y yo mantuvimos comunicación constante. Ella me advirtió que Sara, en un acto de desesperación, había intentado introducir un amparo federal alegando que su firma en el fideicomiso cultural había sido obtenida bajo engaños. Era un movimiento torpe. Las bitácoras del gobierno tenían registros de 3 reuniones distintas, a las que Sara asistió presencialmente para firmar, además de peritajes grafológicos. El juez desechó el amparo en menos de 48 horas por falta de sustento, pero el intento me dejó claro que ella no iba a rendirse pacíficamente, incluso si el barco ya estaba bajo el agua. Una tarde de finales de octubre, el polvo del camino de entrada se levantó formando una nube espesa. Un coche compacto, muy distinto a los vehículos de lujo que solían desfilar por ahí, se estacionó frente a la fuente principal. Era Valeria. Bajó del auto usando unos lentes oscuros enormes y un suéter ligero que no abrigaba lo suficiente contra el viento de otoño que ya empezaba a soplar en la sierra. Caminó hacia mí esquivando los montículos de cantera que yo estaba clasificando. No traía la actitud altanera de la boda. Se veía cansada, con una tensión en la mandíbula que la hacía lucir 10 años mayor. Se quitó los lentes, tenía los ojos hinchados. Me dijo que su suegro, el señor Castañeda, le había congelado las cuentas a su esposo y los había obligado a mudarse a un departamento minúsculo, propiedad de la empresa, amenazando con desheredarlo si no anulaban el matrimonio. La familia de su esposo la culpaba directamente del ridículo en la notaría y de las pérdidas legales por los contratos cancelados de los proveedores de construcción. Valeria me miró esperando compasión, esperando que el primo, que siempre había sido el sirviente de la familia, de pronto sacara una varita mágica y solucionara el problema. Me pidió que firmara una carta notariada retractándome de todo, que dijera que me había equivocado con las restricciones del instituto, para que el proyecto del hotel pudiera revivir y ella pudiera salvar su matrimonio. Le ofrecí un vaso de agua. Le expliqué con la misma paciencia con la que le explicaría a un aprendiz de albañil por qué no se puede usar cemento moderno en un muro de adobe, que el Instituto de Preservación no funcionaba así. No era un capricho personal. La declaratoria de patrimonio era irreversible. Le dije que si su matrimonio dependía de un negocio inmobiliario fraudulento que su madre intentó armar a mis espaldas, entonces quizás el problema no era la hacienda, sino la razón por la que se había casado. Valeria me lanzó el vaso de agua a los pies, estrellándolo contra el adoquín. Me gritó que yo era un resentido, que siempre había odiado que ellas tuvieran una vida de clase alta, mientras yo me conformaba con estar lleno de tierra. Se subió a su coche, dio un volantazo que levantó más tierra y desapareció por el camino. No sentí culpa, sentí lástima, pero una lástima distante, como la que se siente por alguien que insiste en caminar hacia un precipicio ignorando los letreros de advertencia. El verdadero golpe de Sara llegó 2 semanas después. Si no podía vender los muros, iba a vender lo que estaba adentro. Un viernes por la mañana, un camión de mudanzas de tamaño industrial llegó a las puertas de la hacienda acompañado por la policía estatal y un actuario. Traían una orden judicial. La sociedad anónima de Sara, al ser la propietaria registral del inmueble, mantenía los derechos sobre los bienes muebles
que no estuvieran explícitamente detallados en el catálogo de preservación histórica. Yuridia y yo habíamos protegido la estructura, los murales, los altares y los herrajes forjados, pero no las antigüedades móviles. Sara había vendido los comedores imperiales, las bibliotecas de roble del siglo XIX, los candelabros originales y docenas de pinturas al óleo a una casa de subastas en Monterrey para poder pagar los honorarios de un nuevo despacho de abogados y evitar ir a la cárcel por el fraude a los banqueteros. Me quedé parado en el umbral del patio central, con los puños apretados, viendo cómo los cargadores sacaban mesas que mi bisabuelo había traído de Europa. El actuario, un hombre de rostro cansado y traje gris, me mostró los documentos. Eran legales. No había nada que yo pudiera hacer en ese momento sin arriesgarme a ser arrestado por obstrucción a la justicia. Durante 12 horas vi cómo despojaban a la hacienda de su alma interior. El lugar que había reconstruido con tanto cuidado quedó resonando, vacío, convertido en un cascarón hermoso pero desolado. Cuando el último camión arrancó y la noche cayó sobre la propiedad, me senté en el suelo de la sala principal. No había ni una silla. El silencio era ensordecedor. Por un momento la duda me asaltó. Me pregunté si había valido la pena sacrificarlo todo, mi dinero, mis relaciones, mi paz mental, solo para quedarme como el guardián de un montón de habitaciones vacías. Pero la tristeza duró solo esa noche. Al amanecer, entendí que Sara había cometido un error táctico monumental, movida por la urgencia de su deuda. Al vaciar la hacienda y vender los muebles de la sociedad anónima, había violado una de las cláusulas secundarias del fideicomiso cultural, una que especificaba que el ambiente histórico del interior debía mantenerse en un 60% para que la sociedad anónima conservara sus beneficios fiscales sobre la propiedad. Yuridia me lo confirmó al teléfono 3 horas después, su voz vibrando con una mezcla de indignación por el saqueo y triunfo burocrático. Al despojar el inmueble, Sara acababa de entregarle al Estado mexicano la justificación legal perfecta para iniciar la expropiación total del predio por incumplimiento de preservación integral. Y como yo era el custodio designado, el gobierno me ofrecería la primera opción de compra a valor catastral, no a valor comercial, descontando todo lo que yo ya había invertido en la obra. El problema era que, incluso a valor catastral, yo necesitaba liquidez inmediata para pagar los impuestos de traslado de dominio y asegurar la propiedad a mi nombre antes de que los acreedores de Sara intentaran embargar los muros. Tenía 45 días. Puse en venta mi pequeño departamento en la ciudad capital, el único patrimonio seguro que tenía fuera de este pleito. Vendí mi camioneta, rematé equipo de topografía que ya no usaba y pedí un préstamo a una caja popular rural usando mi título profesional como aval. Fue una apuesta absoluta. Si fallaba, me quedaría literalmente en la calle, sin casa, sin coche y con una deuda impagable. Pero cada vez que pasaba la mano por las paredes frías de la capilla que había restaurado, sabía que no tenía otra opción. No iba a dejar que el sacrificio de 4 años terminara en una subasta bancaria. El día que vencía el plazo para depositar el pago en la Secretaría de Finanzas, llegué a la ventanilla con 15 minutos de sobra. Había transferido hasta el último centavo de mis cuentas, sumado al préstamo rural y a la venta de mi departamento. Cuando la cajera selló el recibo oficial de tesorería y me entregó la copia al carbón, sentí que el aire regresaba a mis pulmones después de estar aguantando la respiración por 4 años. El proceso de expropiación y adjudicación fue rápido porque el Instituto de Preservación, impulsado por los oficios técnicos de Yuridia, movió el expediente con carácter de urgencia para evitar que los bancos acreedores de Sara intentaran meter amparos y congelar el predio. Al final de esa semana, el notario público adscrito al gobierno del Estado me entregó las nuevas escrituras. La Hacienda San Clemente ya no pertenecía a una sociedad anónima diseñada para la evasión y la apariencia. Me pertenecía a mí, con la condición inquebrantable de mantenerla como patrimonio histórico. Sara recibió la notificación de la disolución de su empresa un martes. Para entonces, su mundo en la capital ya se había derrumbado por completo. Los proveedores de la boda, al no encontrar fondos en las cuentas bancarias congeladas,
Habían procedido con embargos precautorios sobre su residencia. Se quedó sin nada. Pensé que no volvería a verla, que su propio orgullo le impediría regresar al lugar donde su gran plan se había hecho polvo, pero me equivoqué. Llegó a la hacienda un domingo por la tarde, a bordo de un taxi de sitio, no en una camioneta de lujo. Caminó por el zaguán principal, arrastrando los pies. Su ropa lucía arrugada y había perdido esa postura de superioridad inquebrantable que la caracterizaba. Me encontró en el patio central, terminando de aplicar un sellador natural en las juntas de la cantera. Se detuvo a unos metros de mí. Miró las habitaciones vacías, los muros desnudos sin sus muebles antiguos, y luego me miró a mí. Empezó a llorar, pero esta vez no eran las lágrimas de furia y chantaje que había usado en la notaría. Era un llanto de derrota absoluta. Me dijo que estaba en la ruina, que Valeria había regresado a vivir con ella tras un proceso de divorcio fulminante impulsado por los abogados de los Castañeda y que no tenían a dónde ir. Con la voz quebrada, me recordó que ella me había dado de comer cuando yo era un niño huérfano, que llevaba mi misma sangre, y me pidió casi suplicando que le permitiera instalarse en una de las salas traseras de la propiedad. Dijo que podríamos empezar de cero como familia. Limpié mis herramientas con un trapo de algodón y la observé en silencio. Había una época en mi vida en la que ese discurso de lealtad familiar me habría paralizado, obligándome a ceder mis límites para pagar una deuda emocional inexistente. Pero la manipulación requiere de un terreno fértil para echar raíces, y el mío ya estaba curado. Le respondí que la familia no se sienta a comer en la cocina con el personal, para no estorbar en las fotos, ni se engaña con contratos fraudulentos, ni vende la historia de sus abuelos para pagar una fiesta de apariencias. Le dejé claro que la hacienda ahora era un espacio de trabajo y restauración, y que no había lugar para ella. Le entregué un sobre con dinero en efectivo, lo suficiente para que pagara el taxi de regreso a la ciudad y un par de meses de renta en un departamento modesto. Le dije que ese era mi último pago por el techo que me dio en mi infancia. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y continué con mi trabajo hasta que escuché el motor del taxi alejarse por el camino de tierra seca. 8 meses después de esa tarde, la dinámica del lugar es completamente distinta. Sin la carga financiera de mantener lujos inútiles, logré asociarme con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Estatal. La hacienda funciona ahora como un centro de prácticas inmersivas para estudiantes de restauración. Las habitaciones que Sara vació para pagar sus deudas no se volvieron a llenar de comedores europeos. Ahora albergan mesas restiradoras, maquetas, caballetes y jóvenes que aprenden a trabajar la cal y el adobe. El ruido que llena los pasillos ya no es el de inversionistas arrogantes ni el de ensambles de cuerdas, sino el de martillos, cinceles y debates sobre técnicas de conservación patrimonial. Recuperé mi estabilidad económica lentamente, cobrando mi sueldo como director del proyecto, sin deberle nada a nadie. Hoy es un día tranquilo. Los estudiantes regresaron a la ciudad para su semana de exámenes y me quedé solo en la propiedad. A la hora de la comida, calenté un plato de arroz y frijoles de la olla. En lugar de sentarme en los escalones del jardín o en el comedor principal, caminé por inercia hacia la zona de servicio. Entré a la cocina de banquetes. Ahí seguía la misma mesa con el mantel de plástico blanco, ya desgastado y descolorido por el sol que entra por la ventana. Tomé la misma silla plegable de metal, esa que tenía una pata ligeramente chueca. Me senté. Mientras comía, escuché el viento soplar a través de las bóvedas catalanas, fuerte y sin interrupciones. Tomé un pequeño trozo de madera que traía en el bolsillo, lo deslicé bajo la pata desigual de la silla y me apoyé con fuerza. Quedó firme. Terminé mi comida en un silencio absoluto, sabiendo que finalmente cada cosa estaba exactamente en el lugar que le correspondía.